Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Top Learner. Ya iba a decir el rollo. De Top Learner. Emiliano, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Rick? Mira, puse ahí un banner para los que nos están viendo el video. Oh, Let's roll it. yo entendí esa referencia. Sí, esa era la frase de inicio de mi antiguo canal de YouTube. Pero eso no es importante, porque, ¿sabes qué, Emiliano? ¿Qué? Dime. Hoy nos acompaña un nuevo invitado que, así como un pequeño paréntesis antes de empezar a grabar, había Pues bueno, quedado... estamos grabando. Antes de presentar a nuestro invitado, ya me había comunicado con este sujeto y le dije de que no, pues sí, jalas grabar hoy martes a las 4. Y luego como 10 minutos antes de la hora, me acordé que no le había comentado a Emiliano que teníamos que grabar un episodio. Entonces, pero bueno, sí se pudo, dedicación entre todo. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestro querido invitado. Desde lo más profundo del internet llega un basquetbolista, un futuro licenciado en comunicación, nada más y nada menos que un mamífero, Diego Antonio Salazar, a.k.a. Topo, un muy amigo nuestro desde secundaria. Topo, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola Rick, hola Emiliano, ¿cómo están? Muy feliz de estar aquí con dos grandes amigos, como ya dijiste, desde secundaria, y a ver qué sale. Sí, pues sí, aquí hay puro talento, porque este Diego también es, él es host del podcast Fadeaway de básquetbol. Yo no sé mucho de básquetbol, pero escuché ahí el primero. Entonces, si les gusta el deporte, si les gusta el básquetbol, quieren aprender ahí, vayan y escúchenlo, muy bueno. Sí, acaban de empezar, ¿no? Apenas un episodio, ¿te viste? Sí. Sí, el 0 y el 1, ahí vamos empezando. El 0 es como la presentación, no quiero pensar. Sí. El trailer. Pero bueno. Sí, y pues bueno, hoy me toca a mí el dato curioso que, como dijo Rick hace rato, que me avisó de último minuto. Lo bueno es que ya me he preparado, ya tengo mi repositorio de datos curiosos, y bien, esta ocasión ya estuve preparado. Digo, tuve que hacerlo un poco rápido, pero aún así creo que es un buen dato curioso, a ver si les gusta. Tiene que ver con eventos pues, que pasaron hace poco, a ver si saben ustedes de esto. Si supieron de lo que pasó hace unas semanas en el canal de Suez, o bueno, siquiera saben qué es el canal de Suez, o no vieron en redes sociales por ahí unas fotos de un barco que estaba tapando ahí un canal o algo así. Yo no, la verdad desconocía. Oh, sí, estaba pensando en un canal de televisión, pero sí, okay. Ok, ¿supiste más o menos de qué rollo era o no has visto las fotos? No, básicamente las fotos vi la de una grúa, algo así era, que estaban como que tratando de moverlo, y pues que estancó prácticamente todo el canal. Sí, entonces mi dato curioso tiene que ver con barcos el día de hoy. Entonces voy a hablar un poquito de eso porque pues pasó hace poquito y me parece interesante, y también voy a hablar de otro barco. O sea, vamos a hablar de barcos. Entonces, primero un poquito de contexto. Les voy a compartir la pantalla para que vean. Si nos están escuchando, pues agarren un mapa mundi o algo así. Pero les voy a hablar sobre el canal de Suez. Aquí les voy a tratar de describir lo mejor posible todo lo que está pasando. Ok, me dicen si se ve la imagen. Ok, sí lo veo. Bueno, entonces el canal de Suez es un pequeño canal de agua que está en Egipto. Y bueno, como pueden ver aquí en esta imagen, literalmente conecta el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Y fue un canal que se realizó en los 1900, no te sé decir el año, pero es un canal artificial, o sea, no es como que un canal por el que pase el agua de manera natural, sino que pues nosotros lo diseñamos ahí para que pudiera pasar
los barcos. ¿Por qué hicimos esto? Porque si te fijas en este mapa de todo el mundo, si tú vienes desde Asia o desde India o de cualquier lugar acá del Océano Índico, quieres llegar hasta Europa, antes tenías que recorrer todo África, o sea, tenías que pues sí, recorrer todo el continente africano y eso te tardaba semanas, ¿no? Y era pues bastante pérdida de tiempo. Entonces ¿Semanas? ¿Te tardabas meses? Ah, bueno, estaba sí, bueno. Es que me quedé pensando en Cristóbal Colón y dije, no, ya te fuiste muy atrás. O sea, obviamente. Sí. Digo, hoy en día te tardas semanas. Ajá, sí, por eso pensé que por eso Mando se quiso ir por el otro lado para... Ajá, entonces, pues como ya estamos en una época donde el comercio es muy importante, pues se creó este canal para que pudieran pasar los barcos por ahí y pues se tardará mucho menos. El problema es que este canal es de que muy pequeño, o sea, de hecho aquí si le acercas al mapa ni se ve. Y bueno, básicamente hace unas semanas esto fue lo que pasó, que un barco llamado el barco Evergreen, que es un barco de carga de estos que traen estos contenedores, se quedó atascado en el canal porque este barco es un barco bastante grande, mide como 400 metros. En comparación, mide más o menos lo mismo que el Empire State. Entonces, para que te des una idea, es como si el Empire State se hubiera quedado atascado. Y pues, o sea, desafortunadamente, el barco es de la misma longitud que el canal. Entonces, todos los barcos que estaban atrás se quedaron atorados y no podían pasar. Y pues intentaron sacarlo de muchas maneras. De hecho hay una imagen ahí muy chistosa de una grúa tratando de escarbar, pero pues sí, o sea, no es como que vayan a lograr mucho con eso. Afortunadamente al día de hoy ya lo lograron quitar, ya lo lograron, pues sí, ya que siguiera su camino. Pero lo que me pareció bastante interesante de esto es todas las consecuencias que trajo, porque para que se den una idea, por ahí, por ese canal, pasa alrededor del 12% de todo el comercio global. O sea, literalmente todo el 12% de toda la mercancía del mundo pasa por ahí. Entonces se quedó atascado varios días en lo que pudieron sacar este barco y hicieron los cálculos y más o menos cada hora se perdían alrededor de $400 millones porque estaba atascado ese barco y tenían que dar la vuelta por África para poder llevar a Europa. Entonces sí, fue bastante, eran como $6.7 millones por minuto. Entonces todos andaban como que bueno, todos los que se dedican a la industria del comercio y los barcos andaban muy apurados para que sacaran ese barco. Bueno, ¿y luego por qué se quedó atorado? ¿Qué fue lo que pasó en primer lugar? Sí, también me da curiosidad cómo se quedó así. Ajá. Se lo atribuyen a dos cosas, a que había vientos, pero la verdad es como que, ok, estoy de acuerdo que había viento, pero ¿qué viento tan fuerte te mueve un barco de 400 metros y varias toneladas? O sea, lo veo difícil, pero ya después vieron que hubo una falla en el sistema eléctrico y estos barcos, como son tan grandes, no es como el típico barco que le das con el timón. Le das al timón y gira, o sea, requiere de un sistema eléctrico para poder girar todo el bote porque es muy pesado. Entonces si falla el sistema eléctrico, pues no lo puedes mover. Y según esto fue por eso. Y ya pero pues sí, o sea, es como un efecto mariposa, por una pequeña cosita se tumba todo muchos millones de... Sí. Y bueno, mi otro dato curioso tiene que ver más sí, el otro barco. Tiene que ver con barcos, ajá. Okay. Hablando de barcos grandes. Barcos. Sí, barcos y barcos grandes. Entonces, el otro barco es un barco que se llama el Freedom Ship, pero lo curioso es que este barco todavía no existe. Es un concepto. Es un concepto que se hizo hace ya varios años, en 1990. Y este Freedom Ship es un barco literalmente, o sea, si lo llegaran a construir, sería el barco más grande que hubiera existido en toda la historia. Es de que literal, déjenme les enseño una foto donde lo comparan con el Titanic. Entonces, para que se den una idea de que esto es el Titanic y esto es el Freedom Ship. No sé si nomás para que vean así más o menos. Y si se fijan... Pero según yo el Titanic ya es un barco muy chiquito en comparación con los de hoy en día, ¿no? Sí. Sí, bueno, sí, pero es como que todos conocen el Titanic, por eso les digo. Y bueno, nomás y si pudieron ver, estaba de que muy alto. Entonces la idea con este barco es que los que hicieron el diseño querían que este barco fuera como una ciudad flotante y que fuera pasando por todo el mundo y que literal en ese barco iba a haber escuelas, iba a haber hospitales, iba a haber
O sea, literalmente ya. podías vivir ahí como si fuera una ciudad, dándole la vuelta al mundo. Pero, pues el problema es la financiación, obviamente. O sea, tenía un costo estimado de 10,000 millones de euros, que pues, o sea, es una cantidad absurda de dinero. Y pues es o sea, literal, un proyecto así súper enorme. Para que se den una idea, sus medidas eran de 1,371 metros de largo, o sea, más de 1 kilómetro de largo, y 228 metros de ancho, y más de 100 metros de altura. O sea, literalmente iba a ser una pequeña ciudad, y iba a poder albergar hasta 60,000 personas, iban a poder vivir ahí, y hasta 100,000 personas iban a estar a bordo, entre pues todos los que del mantenimiento, toda la gente, tripulación. Exacto, toda la tripulación. Y inclusive iba a tener en la parte de arriba, iba a tener una pequeña pista como si fuera un aeropuerto para que varios aviones pudieran descender. Entonces era un proyecto así bastante intenso. Todavía no se hace porque pues no consiguen el financiamiento, y la verdad no lo hagan. O sea, ya después del Titanic, como que la gente le tiene miedo a hacer barcos muy grandotes y decir que nada los tumba, pero no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Vivirían ahí o jalarían andar en una ciudad flotante? Yo sí, la verdad. O sea, pues tuve la oportunidad de vivir algunos cruceros y pues, supongo que es parecido, solo que en vez de estar una semana, vives toda tu vida. Pero, digo, a mí me gustaba, entonces considero que estaría chido. Yo no lo sé, siento que, digo, sí es un espacio muy grande, ¿verdad? Pero siento que, como que el saber que tengo mis limitaciones de espacio es como, no sé, me sentía muy, pues, no claustrofóbico, porque repito, es un espacio muy grande, pero no es como, pues sí, saber que tengo demasiadas extensiones de tierra, ¿sabes? Y pues sí, nada que se hunde todo y pues ya vale sal, ¿verdad? Yo siento que hasta cierto punto ni se sentiría que estás en un barco, porque literal, o sea, mide 1 kilómetro de largo, o sea, es literal como si fuera una mini isla. Sí, entre más grande, menos se siente el movimiento y todo eso. No, Pero la pues, verdad es que yo nunca he ido a un barco ni nada por el estilo. Pero de hecho yo les quería preguntar, ¿qué preferirían? ¿Estar, sí, en una ciudad flotante o si les dieran la oportunidad de ir al espacio? O sea, ¿qué preferirían? ir al espacio. Creo que es más, ¿cómo se dice? Pues, sorprendente. ajá, sorprendente. Es una mejor historia, sí, yo tengo que preferirme al espacio. De hecho, creo que en este año o sea, como ya está SpaceX lanzando gente al espacio, SpaceX pues es una compañía privada. Antes todos los que iban al espacio tenían que ser astronautas de la NASA, que era una empresa del gobierno, y pues tenías que ser astronauta para ir al espacio. Pero ahora en este año creo que va a ser la primera vez que un civil viaja al espacio. O sea, alguien que no ha tenido la preparación para ser astronauta. Obviamente lo van a capacitar y todo, pero no es alguien que se haya dedicado toda su vida para hacer eso. ¿Y ya dijeron quién es? Sí, es una chava que ganó. Pues hubo un concurso, no sé qué hubo ahí, para elegir a la persona. Pero pues como la compañía es Elon Musk y él puede hacer lo que quiera porque es rico y tiene cohetes, pues va a mandar a la primera persona que no es astronauta. Pues mira qué padre. Participa en este concurso y te ganas un viaje a la luna. Sí, digo, no es como que fuera tan fácil, pero sí, pero creo que va a ir acompañado de otros dos que sí son astronautas. Ya no crees Sí, que pues ya como hasta el Tom Cruise que va a hacer películas en el espacio, dijo. Ah, sí. No, pues sí. qué padre. Los viajes del futuro van a estar interesantes. Sí, así es. A ver qué tal. Pues bien, Emiliano. Fue un buen dato curioso, estuvo interesante. No me sabía esto del Freedom Ship. Pero a ver, ¿qué dicen si entramos de lleno al tema del episodio de hoy? Vamos a darle. Va. ¿De qué vamos a hablar? Repítenos, por favor. Pues vamos a hablar hoy de actualidad. Pues vamos a hablar un poco de política. Sí, vamos a hablar de política en México. Ya, como estamos entre amigos y como por experiencias pasadas suelen pasar que tenemos en mente un tema y terminamos hablando de cosas muy diferentes, pues bueno, la idea principal es hablar de política, pero a ver qué pasa. A lo mejor ni siquiera el episodio se llama Política en México. A ver qué. Claro, nomás quiero hacer un pequeño disclaimer antes de empezar, que es que en ningún momento nos proclamamos expertos de nada y sí. Nuestra opinión es nuestra al final del día, entonces
Pues sí, simplemente es platicar un poquito porque son temas que nos interesan. Y ahorita, bueno, si nos están escuchando en México, pues es año de elecciones. Y pues es importante conocer un poquito de qué está pasando o de qué ha pasado. Y pues más que nada es para eso. Entonces, pues vamos a darles. Sí, no somos expertos. Yo en lo personal sé muy poco de política, sé más bien como historia, pero política nada. Entonces, somos gente nomás que está hablando. Sí, aunque creo que, o sea, creo que está muy estigmatizado eso, ¿no? Creo que no tienes que ser experto para hablar de eso, porque pues bueno, al final de cuentas son temas que a todos nos conciernen, pero pues sí, digo, tampoco sabemos de que cero, sí sabemos una que otra cosilla, pero pues sí, entonces no sé con qué quieran partir. Bueno, más complementando tu punto, sí, o sea, no ocupas ser no ocupas tener un doctorado en ciencias políticas para interesarte o para hablar de política, o sea, es algo que como sociedad o sea, pues es nuestra responsabilidad, ¿sabes? O sea, informarnos un poco y ver qué están haciendo, porque al final de cuentas, si hacen algo malo o hacen algo bueno, pues nos está perjudicando o ayudando a nosotros. Sí, justamente por eso mismo es importante que nos tomemos en serio lo de las elecciones y pues estemos informados y no votemos por el que sea. Pero pues sí. Sí, creo que es la primera vez que todos nosotros vamos a votar. No sé si ustedes ya habían votó. votado. Yo ya veo, pues hasta me tocó estar en casilla la vez pasada. Bueno, entonces Ricardo es el más experto en este tema de... Sí. Pero bueno, pero igual para muchos que nos escuchan a lo mejor va a ser la primera vez que van a votar, entonces pues va a estar interesante. Sí, están interesantes los candidatos de esta ocasión. Pero ya ni siquiera dijimos por qué trajimos a Topo, nomás lo medio introduje, pero no dimos la... A ver, Topo, ¿por qué no te presentas con nosotros? Muy bien. Bueno, pues, digo, soy una persona que en casi todo, o sea, en géneros musicales, en todo, le gusta todo. Entonces, me gusta saber de todo, me gusta, pues, opinar de todo. Entonces, pues, tengo muchas pasiones. Una es los deportes, que como ya mencionaron, tenemos un podcast para que vayan a escucharlo si les gusta. El básquetbol, también otra que ellos dos saben, el cine. Bueno, el cine me gusta lo blockbuster, pero también me gusta lo artístico, pero lo blockbuster principal. Y otra de ellas pues es la historia y la política. Podría adjudicarle ese gusto al buen Eric Tarragó, un gran maestro que tuvimos y que sí. Creo que me ayudó mucho a que me gustara mucho la historia y pues la política también. Estaban muy, muy divertidas sus clases. La verdad, sí, estaban bien interesantes. Nos hablaba de todo lo referente hasta decir cosas pues, que jamás se lo había escuchado. Esto, ¿se acuerdan que nos contó por qué México se escribe con X y no con J? Sí. Que era, bueno, no me acuerdo bien, pero porque era que la X era más como simbólica o algo así, tengo entendido. No sé si se acuerdan bien. Sí, yo también me acuerdo mucho de una que contó, que me marcó mucho, cuando nos contó el por qué Miguel Hidalgo era un invento y los niños héroes también. Fue que, verga, de que, o sea, literal, todo esto era mentira y todo esto es la verdad. O sea, estuvo muy, muy chida esa clase, me acuerdo. Sí, me acuerdo cuando... Es que tú ya estuvimos juntos en el mismo salón cuando nos dio clase, sí me acuerdo. Y es que sí lo hemos platicado, Emiliano y yo, que les hemos dicho que tuvimos un profe que no se interesaba en que nos aprendiéramos la fecha de los eventos, sino el por qué, o por qué fue importante, o cosas por el estilo. Entonces, sus clases de historia no eran... algunos podrían decir, están aburridas porque el profe habla muy monótonamente, y sí, tenía un tono de voz muy monótono, pero si le ponías atención era como que, wow, todo lo que dices es oro puro y está bien chido. La verdad, estaba muy interesante sus clases. Sí, aparte era una persona muy capacitada sobre el tema, que leía mucho, era probablemente el mejor maestro que he tenido. Sí. Pregúntenle lo que se hace, profe, y todos se sabían. Luego lo invitamos. Sí, jala. No, pero sí tienes razón, o sea, la historia,
al final de cuentas, bueno, sobre todo la historia de México, si nos ponemos a pensarlo, como que mucha gente, yo diría que gran parte de la población no se sabe bien su historia, desafortunadamente, porque deja tú que, o sea, inclusive hay gente que sí conoce, como que te dice, la revolución, los héroes de la revolución, ¿no? Te dice, la independencia, Miguel Hidalgo y tal cosa. Pero hay gente que inclusive no sabe eso, y aunque sepas eso, pues como dices ahorita, o sea, muchas cosas simplemente han sido fábrica de políticos para, pues con un fin político, pues con un fin de persuasión o con un fin ideológico. Pero pues el estudiar de que bien historia, creo que se puede volver interesante cuando ves bien qué impacto tiene hoy en día, o también te cuentan bien la historia, porque muchas veces la historia ya bien es más interesante de las historias teóricas y que normalmente nos cuentan, ¿no? De estos héroes que los vemos como si fueran semidioses y la cosa. Pero pues ya cuando lo ves, pues son personas que también la regaban, también la cajetearon muchas veces. Está como... Pues sí, o sea, como Benito Juárez, por ejemplo, muchas personas no saben que él pues tenía intenciones de reelegirse o de seguir en el poder cuando murió. Y pues como dice la frase ahí de Batman, ¿no? O mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para ser un villano. Entonces Porfirio Díaz en su tiempo era un héroe y ahorita lo consideramos villano porque vivió lo suficiente, pero Benito Juárez no, murió siendo un héroe. Nunca había escuchado que alguien comparara a Batman con Benito Juárez en villano. No, bueno. No exactamente, pero sí. Es que sí tiene un punto, o sea, me acuerdo sí, entendí, pero me dio risa. Sí, o sea, pero me acuerdo de algo que también platicaba el profe Eric, o sea, me acuerdo que varias veces hablé con él varias cosas y con otros amigos que también nos gustaba mucho hablar de eso, de que no, pues, ¿quién ha sido el mejor presidente en la historia de México? Y me acuerdo que, o sea, concluimos que había sido Porfirio Díaz, pero sí, me acuerdo. En los libros de historia está quemado y, o sea, por todo lo de la reelección y todo eso, pero a fin de cuentas en esa historia, en esa época, perdón, era muy, muy común, o sea, todos se querían reelegir, todos, aparte de que México después de la independencia vivió 50 años de crisis y de no saber a dónde llevar el país, y Porfirio Díaz llegó a estabilizarla un poco, pues sí, estabilizarla durante los 50 años que estuvo, ya al final, creo que se interesó muy poco por la desigualdad social y ese fue uno de sus mayores problemas, pero, o sea, sin duda alguna, para mí es el mejor presidente en la historia de México y, o sea, muchos te responderán a esta pregunta Benito Juárez y es también por cómo lo pintan en los libros de historia, que sin duda su historia es de superación y todo eso, pero digo, realmente no tuvo un progreso ni un avance el país como lo tuvo con Porfirio, porque Benito Juárez fue presidente en esos 50 años que México fue un caos. Sí, pues es que sí me acuerdo que era cuando estaba Porfirio, que había mucha gente era analfabeta y había muchas desigualdades, ¿no? Sí estaba muy dividido eso. Pero también me acuerdo que nos comentaba que era cuando el país tuvo mucho progreso, cuando México tuvo mucho auge en la economía, en la industria, trajo la industria ferrocarrilera, y pues fue cuando México logró crecer, ¿no? Entonces, sí me acuerdo que nos dijo que yo pienso que México, Porfirio fue el mejor presidente. Y pues sí, fue por eso, lo pintan como malo, pero pues trajo sus cosas buenas, realmente. Es que también, algo que es muy cierto, pero que no se nos enseña, es que la historia es relativa, o sea, creo que rara vez puedes decir que tal evento histórico fue bueno o fue malo. O sea, digo, obviamente a simple vista sí es como que, bueno, qué bueno que sucedió la independencia, qué bueno que sucedió la revolución. Pero creo que es simplificar demasiado las cosas, o sea, todo por más bueno que parezca, tiene su lado negativo y su lado positivo. O sea, por ejemplo, la independencia, pues obviamente librarse del régimen de España y lo que tú quieras pudiera considerarse algo positivo, pero pues también está el aspecto negativo de toda la gente, todas las vidas que se perdieron, toda la gente que quedó en situación pues de pobreza, etcétera. Entonces sí creo que hay que ser un poco más críticos también analizando la historia, porque sobre todo si viene de libros
manufacturados por el gobierno, pues la historia va a tener un tinte que va a tener ciertos intereses. Pues es Entonces que todo siempre es lo pinta bueno. blanco y negro también, de que, o sea, por ejemplo, de que quién fue el bueno de la revolución, Francisco y Madero, y quién fue el malito, pues que sí, Porfirio Díaz, y luego también con la independencia, de que quiénes fueron los malitos, pues los españoles, pero no ven que también de que, ok, pues hicieron cosas malas al momento de llegar, sí, pero pues, ¿qué nos trajeron? ¿Qué pasó con la llegada de ellos? Y es algo que muchas veces se olvidan y quieren dividir las cosas entre blanco y negro, bueno y malo, también. Sí, es que, o sea, es que en la vida real realmente no hay un bien y un mal, o sea, hay simplemente un punto medio, o sea, Hay un gris. pero lo simplifican mucho a ponerlo en un blanco y negro en los libros de historia. Y me hace recordar creo que fue el capítulo pasado que tuvieron, en donde Charles mencionaba que, o sea, vieran los datos que les dan y no los tomen, o sea, solo así, sino que, o sea, piensen fuera de la caja y hagan su propio ay, Criterio. se me fue la palabra. Sí, su propio criterio. Sí, y es muy importante porque, o sea, al final de cuentas, en todo hay intereses. En los libros, aunque sea, o sea, si es un libro, pues, de historia, de la SEP y estos, pues, obviamente hay intereses ideológicos y políticos detrás de eso, pero inclusive también en los periódicos, o sea, todos los periódicos tienen una inclinación política, no importa qué periódico sea. ¿Por qué? Por el simple hecho de que un periódico tiene que ser negocio, y para hacer negocio tiene que responder a ciertos incentivos, como cualquier negocio. Entonces siempre va a traer cierta tinte político, cierto tinte ideológico, pero o sea, aquí la cuestión no es no leas periódicos, es lee, pero pues lee de diversas partes para que tú te formes tu propio criterio a partir de eso, ¿no? Entonces, sobre todo ahorita, creo que es muy fácil como que dejarse guiar ahorita estamos hablando de historia ya un poco vieja, que a lo mejor mucha gente puede estar desconectada de eso, pero inclusive con eventos actuales de lo que esté sucediendo hoy en día, es muy fácil como que dejarse ir por lo que diga la última noticia o el último post de redes sociales y a catalogar a una persona. Por ejemplo, ya se puso de moda cancelar gente, pero ok, está bien, o sea, pues sí, como decían ahorita, tenemos que enfocarnos en un punto negativo, pero pues al final de cuentas hay un matiz, ¿no? Hay que discernir de lo que realmente es, y no solamente como que del punto de vista que nos quieren vender. Sí, así también, ahorita que decías sobre saber discernir, hay también los noticieros, inclusive hay, como decías, hay cosas que son más conservadoras que liberales, y pues tratan de venderse más en punto. Entonces, claro, la gente muchas veces sabe más por un punto porque coincide más con tus opiniones, quizá, pero también es importante, sobre todo ahorita hablando específicamente de temas políticos, también estar escuchando las dos cosas, y no es por el que opina más contigo, sino también pues escuchar las dos, ¿verdad? Porque a veces no te das cuenta de ciertas cosas que pues también se están tocando. Sí, mencionaste un punto muy importante, y es ese que a veces ya más actual, en el análisis político, a veces la gente se etiqueta, o sea, se encierra con un analista, o con un punto de vista, y sí es bueno escuchar un poco de los dos, o sea, aunque digas como que, no sé, a lo mejor, bueno, como la mayoría de México, pero eres anti-AMLO, a lo mejor es bueno a veces escuchar un punto de vista de una persona que está de acuerdo con él. O sea, a lo mejor habrá puntos que dices, no, pues aquí, o sea, aunque lo quiera ver bien, o sea, se esté equivocando, pero habrá algunas cosas que pueda rescatar y que, o sea, de hecho, por ejemplo, desviando un poco el tema hacia AMLO, he visto gente que dice que un punto de la gente que está a su favor es que, o sea, a él no le importa la economía, a él no le importa o sea, lo que sea de México, las leyes, la corrupción. A ellos se le está dando 2,000 pesos que no tenían diariamente, que no tenían en el mes que se les da, no recuerdo muy bien cuánto se les da, pero, o sea, son 2,000 pesos que no tenían, y para ellos, pues es una gran ayuda, y ayuda que, pues, hay un pan en su mesa. Entonces, a veces hay que abrir un poquito más la vista y ver por qué estás de acuerdo con él y así. Sí, Claro. Pues es que los políticos se van con gente y les dan sobornos, les dan de que, oye, ¿qué te hace falta que si de despensa o que si en tu casa? Y muchas veces por eso van y dan a
a ciertas personas, ¿no? Pues estas cosas que necesitan para, pues también como de que, hey, pues yo te ayudé, ¿no? De que soy el bueno, vota por mí. Pues, sí, es importante lo que dices porque, o sea, no, si para tu poder, o sea, tú puedes estar en desacuerdo, puedes decir yo estoy en desacuerdo con lo que él dice, pero primero tienes que entender su punto para poder estar en desacuerdo, o sea, primero tienes que entender de dónde viene para ya poder saber cómo, o sea, poder saber del por qué está mal o por qué está bien. Tienes que entender todo el punto y a veces nomás es lo que decíamos también en otra ocasión Ricky y yo, de que a veces nos clavamos con que, bueno, porque esta persona dijo esto ya le creo, o porque esta persona dijo esto no le voy a creer nomás por quién es. Pero pues sí, digo, aunque nos duela tantito, a veces es bueno también como que ver el otro lado de la moneda. Y sobre todo también si tu situación es como que distinta a la de la mayoría, porque, bueno, afortunadamente nosotros tres pues estamos en una posición socioeconómica pues en la que está la minoría de la población en México. La mayoría de la población no está en una situación de bajos recursos o de pobreza. Y pues es difícil a veces llegar a entender el punto de vista de alguien cuando uno no vive desde esa perspectiva, desde ese entorno. Pero pues también tienes que analizar eso y tomar eso en cuenta. Tomar que no nomás tu estilo de vida es el que prevalece donde vives al momento también de hacer las decisiones, porque creo que algo que ha pasado mucho últimamente y que malamente nos distingue a veces mucho es de que nomás volteamos a ver a nuestras cuatro paredes de nuestra casa y ya no vemos qué necesita la sociedad, como que solo vemos qué necesitamos nosotros y qué nos hace bien a nosotros, y eso a veces nos deja irnos mucho por una idea o por un candidato, cuando en realidad a veces sí puedes tener tú una necesidad, pero puede ser más urgente la necesidad de la mayoría de la población, ¿no? Que por eso muchas veces a los políticos les dicen, ¿tú cómo sabes qué es lo que quiere el pueblo, qué es lo que necesita? Si tú naciste con tu bandeja de plata, tú tienes ahí tu bandeja de plata y no sabes qué es lo que realmente necesita. Entonces, pues sí, también pasa que estamos en nuestra burbujita y no nos metemos tanto a ver cómo está la otra mitad o la otra parte o como tú quieras ver, y nos perdemos y pensamos que lo que pasa en nuestras cuatro paredes es como estamos todos, cuando pues, no es el caso. Sí, concuerdo, o sea, pues es algo que también hay que ver ahora para las elecciones, o sea, ver las propuestas, no solo ver qué propone, no sé, Samuel García que me beneficia a mí, o sea, qué propone Samuel García que beneficia a toda la sociedad. Entonces, pues al fin de cuentas es nuestra responsabilidad ver lo mejor por la sociedad. Sí. Oye, Diego, te quería preguntar algo que a lo mejor puede ser de utilidad para los que nos estén escuchando. ¿Cuál es tu proceso para informarte? ¿De dónde te informas? ¿Cómo tratas de mantenerte informado de distintos puntos de vista? Y así, porque creo que, sobre todo ahorita, pues, la raza que está joven, yo antes lo hacía que mi manera de informarme de asuntos políticos o de actualidad era viendo un comediante, ¿no? O memes. Ajá, o memes. Sabroso. Entonces, sí, entonces no es la mejor manera o sea, digo, a lo mejor está entretenido ver a Broso o a Chumel Torres darte las noticias, pero al final de cuentas, pues, creo que te quedas con una perspectiva muy pobre si nomás ves eso. Entonces, sí. Como que, porque digo, no necesariamente tienes que convertirte en el experto ni nada, pero pues sí es importante mantenerte actualizado. Entonces, como que, ¿qué buscas tú de los medios de comunicación que ves o cómo tratas de mantenerte informado de lo que está pasando? Pues, mira, yo por mucho tiempo, bueno, principalmente mi fuente de información y de donde veo algunas opiniones es en Twitter. Hay una cuenta que sube muchas noticias y puntos de vista. Creo que es una página que tiene varios premios, está muy premiada, se llama Animal Político MX en Twitter. Bueno, yo la considero una página imparcial y que sube noticias, entonces para estar informado, esa. Que es lo principal, hay que estar informados. Y bueno, también algunos, bueno, es que como ya mencionaste, Chumel, Broso, pues no son malos, pero pues hay que generar otra opinión aparte de la de ellos. Al fin de cuentas, es un poco periodismo, o sea,
sí, política barata, periodismo barato, a fin de cuentas. Entonces hay que informarse de otras cosas. También, bueno, está Loret de Mola, no creo que haya alguien que no lo conozca, pero es un periodista que estuvo en Televisa, también está bien. También a veces cuando se junta con Broso es un poco, pues lo que ya mencioné, pero pues digo, es una buena fuente de información. También está alguien que ya han mencionado muchas veces aquí, Diego Rusarín, a veces pues, da varias noticias, no solo de México, sino también de política en el mundo. Creo que he visto varios lives en donde se pone a hablar de cómo está la situación en Estados Unidos. Creo que para saber en sí de política y de ideas y qué es la izquierda, qué es la derecha, para diferenciar un poco las cosas, creo que es una buena manera de informarse. Y sí, bueno, creo que esas son algunas. No sé si seguramente se me están yendo algunas. Bueno, también está para noticias, está Altavoz, que también está en Instagram y Twitter, que también está buena para saber información. Y bueno, también pues está hasta cierto punto, digo, sé que les va a dar flojera, yo tampoco la veo, pero el presidente da información prácticamente todos los días a las 7 de la mañana. Entonces, o sea, tenemos como responsabilidad, aunque sea al menos saber qué sucedió. Por más que haya dicho una tontería, pues hay que saber qué tontería dijo, porque a fin de cuentas es nuestro presidente y debemos de ver, no, pues ya la regaste en esto, opinar, porque somos un pueblo, somos México. Entonces, o sea, a lo mejor sí les va a dar flojera levantarse a las 7 de la mañana a verlo hablar, que sé que hay mucha gente que dice que les da flojera cómo habla. Pero pues no está de más. En ese tipo de páginas, Animal Político, Altavoz, siempre está lo más destacado. Si dijo alguna taruguez o algo, ahí está. Entonces es solo ver diariamente las noticias y estar un poquito informado. Excelente. Yo nomás ahí me gustaría también recomendar un podcast que me gusta mucho que se llama El Pasquín. Es igual de política. Está entretenido, o sea, sí es un programa ahí que te hace reír, pero creo que no está tan del lado del Broso y Chumel. O sea, sí es un poquito más analítico. Sí, la gente que hace ese programa sí le mete y sí sabe y sí lo comenta bien, pero pues también te entretienes al hacerlo. Entonces creo que está padre también eso, pero excelente. Creo que pues sí, siempre es bueno estar informado. De hecho, me gustaría agregar uno, no lo he visto, pero me lo recomendó el profe Eric Tarrano, entonces es de buena fuente. Me dijo que sí. Se llama Last Week Tonight México, y que, pues, que está curado, o sea, que está chistoso y pues, te cuentan la información. Entonces, repito, no lo he visto, pero si alguien conoce a este profe, pues sabe que estoy hablando de alguien que tiene buen juicio, ¿no? Y pues, sí. ¿qué tal? Excelente. Sí, lo más importante es eso, o sea, ver las noticias y generar tu propia opinión. O sea, no ver las opiniones de los demás, sí, pero tampoco dejarte influenciar. O sea, generar tu propia opinión. O sea, al fin de cuentas pensar, salir de la caja y que no te dé vergüenza lo que tú piensas, simplemente dar tu opinión. Claro, aquí el chiste es saber por qué piensas lo que piensas, por qué crees lo que crees. Pues si no, nomás como que lanzar tus ideologías al aire no te deja mucho. Pero pues sí, digo, también invitación para que se pongan a ver los debates que vaya a haber, para que si les toca votar en este periodo, que sepan mínimo cuál es su distrito, cuáles son las propuestas de la mejor del diputado, que bueno, ni yo sé quién es mi diputado, pero ya para pues esta ocasión es bueno saber pues qué proponen los que, por quién vas a votar, y no nomás como que dejarte ir por la imagen del partido, ¿no? Que normalmente eso sucede. O el que diga algo que se haga meme, porque me acuerdo que la vez pasada cuando AMLO dijo lo de Ricky Canallín, ya pues de que todos se olvidaron de Ricardo Anaya y fue como que bueno, muchos empezaron a ver un poquito mejor a AMLO, pues dejaron de poner atención a otros, entonces no se dejan ir por el meme. Bien. De hecho, lo que mencioné Emiliano se me hace un tema muy peligroso porque, o sea, los diputados y los senadores, o sea, literalmente
juntos tienen más poder que el presidente y nunca volteamos a verlos, o sea, nunca, o sea, es muy poca la gente que sabe quién es su diputado, quién es su senador, entonces creo que hay que informarse un poquito más de eso. Yo no sabía eso, por ejemplo. Sí, sobre todo ahorita, o sea, ya mínimo, si no saben su distrito, está ahí en su INE, y si no tienen su INE, pues sacan su INE. Pero sí, y bueno, creo que pese a la pandemia es importante salir a votar también. Digo, obviamente sé que lo van a estar repitiendo mucho ya que nos acerque la fecha, pero pues al final del día, es como la otra vez escuché que dijeron en algún lado que la democracia no la tienes dada así porque sí, o sea, si no se ejerce no existe. Entonces, pues, de lo poco que podamos hacer para cambiar las cosas a la manera que creamos más favorable, pues es participar, mínimo pues dando el voto. Y pues sí, ahora sí que es la mejor manera que tienes de dar a expresar tu opinión y lo que tú quieres para la sociedad. Pues bueno, hoy a 6 de abril de 2021, mi opinión sigue siendo la misma que hace 3 meses que se dieron los candidatos. Los 4 son basura. Así, no creo que estamos hablando de los de Monterrey. Bueno, sí, de Monterrey. Sí, de Nuevo León. Los 4 son basura. Uno es el hijo de Rodrigo Medina. Un ratero. De hecho, nada más como un dato curioso, yo conocí en primaria al sobrino de Rodrigo Medina. Quería decir eso, que no salga a sentirse orgulloso por Huerteco, como dato general. Yo también quiero, diciendo eso, yo también quiero decir un dato curioso. En el gobierno de Enrique Peña Nieto, que estuvo Rodrigo Medina como gobernador de Nuevo León, fueron 23 los gobernadores que terminaron en la cárcel o en juicio de corrupción. Uno de ellos, Rodrigo Medina. Un dato más relevante que el mío, pero sí. De hecho, hay una foto, no sé si la has visto, digo, donde salen todos los del PRI, todos los que eran en ese momento gobernadores, o sale el presidente también. Y luego pusieron como que una tachita a todos los que habían metido al bote, a todos los que les habían puesto cargos de corrupción, y era literal la mitad o más de la mitad, o sea, eran un chorro. Pues sí me acuerdo que cuando Rodrigo dejó la presidencia, cuando ya se salió, estaban juntando firmas a cada rato de que pues vamos a denunciar a este tipo, de que vamos a meterlo al pozo, y todos ya estaban, lo querían fuera. Sí, después fue el show del Bronco de que lo querían meter a la cárcel, pero estuvo en la cárcel 2 horas, entonces ahí se arreglaron o algo y salió. Pero bueno, sí, Adrián es prácticamente hijo de Rodrigo Medina, tiene un chorro de escándalos, fue procurador cuando fue la peor etapa de inseguridad aquí en Nuevo León. Él era el procurador de justicia, si no mal recuerdo. Entonces, sí, porque creo que sí, porque era con Rodrigo Medina, y con Rodrigo Medina fue lo de la inseguridad de Calderón y todo eso. Entonces sí, creo que llegaron a haber escándalos de que a lo mejor tenía vínculos con el narcotráfico y ese tipo de cosas. Entonces, quemadote está. Clara Luz también. Pues, también habla. Esto no es reciente, pero así de rápido, ¿qué opinan de lo de Marco Polo y Clara Luz? O sea, ¿es censura? Bueno, nomás como un contexto para los que no conozcan. Marco Polo es un comediante que hace un personaje, que es el senador, y es burla a otro de los candidatos, Samuel García. Y bueno, en uno de sus videos hace un personaje que es parodia a Clara Luz. Entonces Clara Luz, tengo entendido que se molestó, que lo demandó, ¿sí o no? Sí. Contra el INE, creo. No sé qué tan fuerte estuvo la demanda. Delitos electorales, algo así. Sí. Ajá, entonces, bueno, algo así, ¿no? Y pues todo estaba, ya Marco Polo empezó a decir que pues están censurando mi arte y que quién sabe qué. Palabras más, palabras menos, pero pues, digo, yo no vi el video completo del que hizo Marco Polo, pero pues, no, en ningún momento lo que vi, nomás dijo su nombre. Pienso que no pasó a ser grosero, digo, estaba haciendo
un sketch comédico. Pero no veo mal, pues, pienso que es una forma de arte. Yo sí lo vi. No sé si llamarle arte, no creo que le llamaría arte, pero sí es una... una forma, si lo quieres ver, la actuación. Bueno, desde mi punto de vista no es... O sea, es una manera de expresión y al final de cuentas vivimos en un país donde se supone que debería haber libre expresión. Sí. Lamentablemente es un país también donde ha habido muchos asesinatos a periodistas y ha habido mucha violencia contra el periodismo y pues las parodias o las caricaturas o toda esta cuestión de hablar de los políticos es algo que pues, es bueno y que se debe de hacer, ¿verdad? Ellos no son intocables, ni menos cuando son candidatos. Yo en lo personal vi el video, a mi parecer no es algo que esté atentando contra la candidata, pero pues bueno, eso te habla de lo que su gobierno y de lo que ella estaría imponiendo, ¿no? Si es que llega a ser elegida, o sea, si así es como responde con una parodia. Imagínate cuando los periódicos quieran poner noticias de lo que sea que esté haciendo o alguien llegue y la critique, pues no me quiero imaginar lo que pudiera llegar a pasar. Ahora, también quisiera... Sí, o sea, no, y nunca es bueno que haya censura, o sea, siempre es bueno fomentar la libertad de expresión, sea cual sea el medio, ya sea te digo, una parodia o una publicación en un periódico. Pero también me gustaría comentar que me pareció muy buena la respuesta de Samuel en ese aspecto. Él le ofreció ayuda, asesoramiento jurídico y pues lo quiso ayudar en lo que pudiera, ¿no? Que digo, parece un poco tanto irónico que al personaje que está parodiando lo está queriendo ayudar, pero pues al final de cuentas eso te habla, digo, no sé si sea nomás un acto por la cuestión de que está en campaña, pero aún así pues muestra un poco de más profesionalismo de parte del candidato que de ella, ¿no? A mi parecer. Sí, ¿qué opinas? De hecho, pues yo tuve hace unos días en una clase, bueno, no hace unos días, hace unas semanas cuando fue, en una clase opinión jurídica, no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Como yo estoy de vacaciones, ya no me acuerdo cómo se llama la materia. Pero pues hablamos de eso y me di cuenta, o sea, que varias mujeres, sí lo veían como medio machista. Y bueno, es que, o sea, yo considero que a primera vista, o sea, si no sabes el contexto de quién es Clara Luz, quién es Abel Guerra, perdón, se me fue el nombre, su esposo, y pues sí, o sea, el contexto de ellos en su vida política, cómo ha sido su historia, creo que sí se puede considerar machista, pero ya al ver que literalmente existe un video de Abel Guerra diciendo que Clara Luz es alcaldesa de Escobedo solamente por él y varias cosas, o sea, pues creo que sí entiendes el contexto de la sátira, o sea que no es una sátira como haciendo ver tonta a Clara Luz, sino que, ¿cómo lo digo? O sea, literalmente su esposo tiene videos haciéndola ver así, entonces es una sátira hacia eso, yo creo. Que no es la censura más grave ni es el machismo más grave, estoy de acuerdo. Y otro punto que yo di es que, o sea, literalmente eso fue trending topic en todos lados, estaba en todos los periódicos. Cuando hay casos o sea, somos el segundo país, mucha gente esto no lo sabe, pero México es el segundo país con más periodistas asesinados literalmente en el mundo, detrás de Siria nada más. Entonces creo que deberíamos darle más importancia en las noticias a eso, así como ya sabemos todos los feminicidios que ocurren en México, la violencia hacia la mujer. Entonces creo que esos dos aspectos son más importantes que dejarnos llevar por este conflicto. Sí, eso es cierto. Sobre todo ahorita en tiempos de campaña, luego sueltan puras cosas para llamar la atención hacia otro lado, de cualquier cosa. Y pues sí, como también lo último que sacaron, ¿no? Ahí de que conocían no sé qué tipo, de que tenía una secta o algo así. Ah, sí, cierto. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo? Nunca lo he pronunciado bien No sé, la verdad, no sé mucho de qué se trata eso. Es que sí lo he conocido. De hecho, un día lo quería traer como dato curioso, pero ya no sí, a mí se me fue el nombre, pero esa secta sí está bien pasada, tienen cosas bien raras, y que creo que tenían el vato,
metía a la religión a mujeres así, de que como que engañándolas y las terminaban prostituyendo y las marcaban como si fueran vacas. Está Sí, bien pasado. les ponen una, sí, como por la cintura, según yo. Sí, entonces sí, está bien, bien pasado que haya tenido vínculos con ese vato. Ajá, que según esto ella dijo que era antes de que se supiera que él era como el mero mero de esa secta. Sí, pero primero dijo que no lo conocía, o sea, literalmente nomás se contradijo. Sí, pero no sé, es que no sé cómo se pronuncia, el Nixium, a ver, es NXIVM, ¿no? Nunca lo he pronunciado bien, pero esa es la secta de la que estamos hablando. Y ya con eso se quemó clara luz. Que la realidad es que todos tienen trapos sucios, lamentablemente, en la política mexicana, y si no les han sacado es porque todavía no los han sacado a luz, pero todos tienen como que algo, ¿no? Sí, y por eso yo creo que, o sea, pues a hoy, como dije, a hoy, día 4 de abril, Samuel está por delante porque realmente escándalos políticos como tienen, pues ya mencionamos Clara Luz, que tiene muchísimos, Adrián de la Garza también, Fernando Larrazábal, bueno, creo que su hermano estuvo involucrado en un aspecto de corrupción a unos casinos. No sé si realmente hay vínculos directos a él, pero bueno, es su hermano y creo que estuvo en su gabinete y pues digo, está medio quemado por ese aspecto, aparte de que se me hace muy curioso el aspecto del PAN, que no sé ustedes, pero yo no he visto casi publicidad de él, entonces está medio raro, como que se dieron por vencidos o no sé. Bueno, ya había visto un rumor de que al final de cuentas iban a terminar bajando a Larrazábal y se iban a unir con Adrián y el PRI, pero pues quién sabe. Pues eso sí. están haciendo en muchos estados, lo que le llaman la BOA, que ya está, fíjate, dos partidos que nunca creyeras que fueran a armar fuerzas, el PAN y el PRI, ya se están uniendo nomás con la intención de que no gane Morena. Qué curioso. Sí, está curioso eso. Y pues sí, Samuel es el que, bueno, tiene varios pues escándalos, por así decirlo, bueno, algunas son cosas medio sacadas de contexto, como creo que la de los 15,000 pesos semanales o mensuales. No, los 50,000, perdón. Creo que estaba hablando de senadores, porque ellos tienen un sueldo de como 100,000 pesos mensuales. Está bien pasado. Ganan un chorro. Y pues de hecho, un día estaba viendo el conductor de esa entrevista con el, o sea, no sé cómo se llama, pero el señor que le hizo esa entrevista a Samuel, en un video dijo que sí le dio coraje que la gente sacara de contexto ese momento de la entrevista, porque dijo, no estábamos hablando para nada. O sea, vaya, no estábamos hablando de eso como la gente lo interpretó. Simplemente, pues, alguien que vio un video ya viejo, agarró ese fragmento y ya pues se malinterpretó y la gente se está quedando con esa idea, pero él dijo, sí me da cosa, o sea, sí me da frustración que, pues, por algo que sacaron de mi canal ya de hace tiempo, se esté malinterpretando. Pero, sí, tiene malinterpretaciones. Y va a lo que dijimos antes, o sea, no porque veas el video, literalmente un clip de 15 segundos, o sea, no comprendes el contexto, o sea, no te lo creas, ve a ver la entrevista y ahí ya ves si realmente es verdad o no. Sí, porque con la adicción. Sí, así nos manipulan tristemente el gobierno con ese tipo de cosas. Sí, aparte cañón hoy en día como ya, o sea, ya las campañas políticas gran parte ya no se llevan, digo, obviamente la ciudad está plagada de anuncios, pero ya la mayor parte de la campaña es en línea. Y de hecho no sé si se acuerdan, pero pues hubo un escándalo cuando, bueno, fue ya después, ya una vez que ganó Peña Nieto, pero ya después se supo que creo que le pagaron no me sé muy bien la historia, pero sé que estuvo involucrado un hacker de no sé dónde, que ayudó con bots para que andaban en cuentas de redes sociales, para que lo favoreció ahí en la campaña política. Y pues digo, no me cabe duda de que a lo mejor para estas elecciones también y para las que vendrán, porque sí, pues ya es el mundo digital. También ha pasado con Estados Unidos de que
pues hay ciertos tipos de manipulaciones o bots o anuncios o cosas así que están pues diseñadas para tratar de disuadirte y de alejarte a lo mejor de lo que es verdad, pues con fines de igual de políticos, ¿no? O de tratar de disuadirte. Entonces sí hay que ser muy críticos y precavidos con lo que ves en redes sociales. O pasa lo que pasa también con, digo, es un tanto diferente, pero creo que fue con Salinas de Gortari cuando fueron sus elecciones, que según yo estaba quedando en el PAN, que si mal no me equivoco era Cuauhtémoc Cárdenas. Y luego que... No, era el PAN. Era del bueno, no fue el nombre en ese entonces, pero hoy en día el PRD. Sí, tienes toda la razón. Que se supone que iba a ganar él, ¿no? Pero luego que ya hubo, según esto, un fallo o algo por el estilo y que ganó el Salinas de Gortari. Sí, que se les cayó el sistema. Ajá. Ok. Dicen. Pues es que me acordé, es que hoy estaba viendo los videos de Clio y ahorita que dijiste eso de los bots, como que hice la asociación de que, pues, como que me acordé de eso de Salinas de Gortari. Pues qué cosas, ¿no? Sí, pues. Ahí por si no sabían un poquito de historia. De hecho, o sea, el hombre que sale a decir se nos cayó el sistema se llama Manuel Bartlett y hoy en día está en el gobierno y forma parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sí, creo que se puede hacer. De hecho, pues, hubo muchos memes y mucho de ese tipo cuando pasó lo de que fueron los apagones. Ahora sí entiende que se fue la luz, en lugar de se fue el sistema, se cayó el sistema. Oh, ya. Sí. Pero bueno, estábamos con Samuel. Entonces, ¿han malinterpretado al tipo y luego qué más? ¿Qué más nos decías? Primero que volver a eso, quiero añadir algo que dijo Emiliano hace poquito de lo de las redes, que de hecho, no sé si ustedes tengan TikTok, pero, o sea, literalmente, que por cierto, síganme en TikTok, literalmente, casi todos los candidatos, o sea, de la elección de Monterrey, menos Clara Luz, están subiendo publicidad de ellos y contenido a TikTok. Creo que el que mejor lo hace es Samuel, pero pues, lógicamente es más joven, le entiende mejor. Pero literalmente Larrazábal, Adrián de la Garza y Samuel están en TikTok subiendo y subiendo. Entonces creo que eso es algo que refleja el crecimiento de lo digital y cómo también están apuntando a los jóvenes, porque es una porque gran parte del sí se le llama electorado, del electorado es joven, del que apenas va a votar y muchos pues, tienen TikTok, obviamente. Pues, sí. No sabía que en TikTok, pero sí sé que en Instagram me ha tocado de repente que veo que Samuel García también a cada rato está subiendo. O sea, si te metes en su perfil de Instagram y te metes en sus historias, tiene de que demasiadas todos los días. Entonces, pues, también, claro, hay por publicidad. Sí, le van tirando un parote. Pero bueno, ¿nos decías eso, Samuel? Sí, cierto. Bueno, sí, que tienen eso de contexto. Bueno, lo que sí se me hace medio pasado ese live donde le está diciendo a Mariana que baje la pierna. Sí se me hace muy misógino y machista ese live. Pero, o sea, literalmente, o sea, qué tan, o sea, es lo que yo siempre digo, qué tan feo debe estar la situación, o sea, que literalmente, o sea, qué tanta basura nos ponen como para que ese tipo literalmente sea la mejor opción. O sea, me da mucho asco literalmente decir la palabra el menos peor, porque literalmente siempre es lo mismo, siempre terminamos votando por el menos peor, y ese es mi problema y un punto que quería decir sobre la política en México, que bueno, los partidos los creó Plutarco Elías Calles se me fue el año, pero hace muchísimos años. En los 40, ¿no? Sí, creo que sí. Durante el maximato creó el que, bueno, tenía otro nombre, pero el que hoy en día es el PRI. Entonces creo que los partidos son un gran problema en la política mexicana, y si a mí me dijeras, yo diría que en vez de darle 200 millones de pesos a un partido, dar 40 millones para una campaña, que ese dinero mejor se usara en otras cosas, como, bueno, hay muchos niños que no tienen literalmente nada, o sea, no tienen escuela, o sea, hay sectores muy marginados en México, y que ese dinero que le damos a los partidos lo podríamos ahorrar y que los candidatos sean
que sí se les dé a lo mejor un presupuesto para que puedan ser visibles y todo eso, pero que no sea un partido, o sea, que sean más o menos candidatos más independientes, más porque o que haya menos partidos, como en Estados Unidos solo 2, porque es increíble la cantidad de partidos que existe en México y cómo solo chupan dinero, y a cada rato se quiere crear otro nuevo partido, como hace tiempo Calderón quiso crear otro, que pues bueno, si tanto quiere ayudar a la política mexicana, no creo que hacer otro partido sea la solución. O sea, al final de cuentas nos lo van a cobrar en nuestros impuestos, nos lo van a cobrar, entonces no creo que sea la solución. Entonces ese es un gran problema que yo tengo con la política mexicana, que haya tantos partidos y tantos presupuestos. Y hay mucho incentivo para que, o sea, hagas un partido por lo que dices, los recursos que te dan y todo. Y pues luego también sucede que ya nomás, por ejemplo, el PRD, o sea, realmente ya no es un candidato del PRD por sí solo. Sí, ya nomás solo hacen coaliciones. Ya nomás está sobreviviendo ahí porque le siguen dando ese dinero. Y pues un poco relacionado con lo que decías, yo creo que uno de los problemas más grandes actuales del país es de que la razón por la que estamos tan estancados y no logramos avanzar tiene que ver mucho con el hecho de que cada 6 años entra, bueno, al menos estos últimos 2 o 3 periodos presidenciales, pues entra un nuevo partido y destruye todo lo que hizo el pasado. Entonces no hay realmente un avance porque se quiere destrozar todo desde cero y reconstruir, pero pues nomás en 6 años, ¿qué tanto vas a lograr? O sea, realmente los países que logran un grado de innovación alto y que logran pues desempeñarse bien es porque tienen políticas públicas que duran varios años, que son a largo plazo, y pues es muy muy difícil que en 6 años puedas lograr un cambio realmente bueno si llega otro y tumba todo lo que hiciste, como fue en el caso de este gobierno, ¿no? Que quitó muchas cosas que estaban en proceso. Sí, ese también es un gran problema, o sea, de los partidos, la rivalidad que hay entre ellos, o sea, ganan y no dejan de ser de su partido, y es algo que se me hace... O sea, en teoría deberían de serlo, ya son funcionarios públicos, pero, por ejemplo, AMLO pues siempre va a favorecer a Morena, aunque esté en su poder, al final de cuentas es su partido, y es algo que debería dejarlo atrás, y así ha sido con los otros presidentes también, y con todos los políticos, llegan y no olvidan su partido, o sea, no se vuelven para el pueblo, sino siguen trabajando solo para su partido. Entonces me hace un gran problema eso. Sí, también pues creo que es muy fácil quejarse y ver el lado negativo de las cosas, pero pues ahora sí que, digo, se va a escuchar muy cliché, ¿no? Pero si queremos ver el cambio, tiene que empezar con uno. La primera manera de hacer eso pues es votando. Digo, ahora sí que, como decías tú, que si todos son basura, pues probablemente, pero pues también creo que viendo un poco futuro, pues en algunas décadas nuestra generación va a ser la que le va a tocar estar ocupando sus puestos y tratando de hacer esas cosas. Entonces pues digo, desde ahorita hay que ir poniéndonos a pensar en qué futuro queremos y como que qué tipo de sociedad queremos, porque pues a lo mejor no es tu deber o no tu carrera no es, o lo que tú quieres para ti no es ser político, pero pues sí puedes involucrarte un poco más en tu comunidad, aunque sea, ¿no? Sí puedes tratar de mantenerte al tanto con la gente de por donde vives, ver qué hace falta, involucrarte un poco más en iniciativas ciudadanas. Creo que hay muchas organizaciones padres que hacen muchas cosas necesarias para la sociedad, que pues simplemente son organizaciones de ciudadanos que se ponen, ya ves como cuando pasó el terremoto en la Ciudad de México en el 85, si mal no recuerdo. Sí. Pues de ahí surge una organización de ciudadanos para atender el desastre natural, porque no había ninguna organización gubernamental. Sí, porque el presidente se tardó mucho en hacer. Entonces se tuvo que poner a jalar. Sí, digo, no sé, porque la verdad no sé mucho del tema de política o cuestiones ya de administración pública, pero creo que por ahí va la cosa. O sea, creo que el cambio que desde mi punto de vista es más favorable es aquel en el que la sociedad o los ciudadanos participen un poco más, porque ahorita pues si votamos por el candidato ya se lo dejamos toda la chamba a él,
pero pues es complicado y es peligroso dejarle toda la responsabilidad a una sola persona, ya sea el presidente o ya sea a un puñado de personas en una cámara que toma decisiones que nos van a afectar a todos, porque la realidad es que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, pues si tomamos un poquito más como que de acción o responsabilidad, a lo mejor puede ser que, por lo menos en nuestro entorno, en lo inmediato, podamos ir haciendo como que esa pequeña diferencia. No sé qué opinan ustedes de esa parte, digo, ahora sí que es mi humilde opinión, pero ¿o ustedes cómo ven o qué cosas creen que tendrían que suceder para como salir de este círculo vicioso, ¿no? Sobre todo viendo un poco más a futuro. Pues yo algo que siempre he pensado es que, bueno, terriblemente por la represión que ha vivido México históricamente, como que tendemos un poco a ser sumisos con el gobierno, vaya. Realmente ya creo que, o sea, pues obviamente están haciendo las cosas mal, entonces creo que una manera de ayudar, aparte de votar, de informarte, es que si realmente tienes una inconformidad con el gobierno, o sea, que no se queden en algunos tweets solamente o en tus pensamientos, o sea, realmente hay que manifestarlo y pues manifestar, vaya, o sea, pacíficamente, pero o sea, una manifestación pacíficamente no hace daño y si realmente tienes un problema, pues son la manera. Tristemente, la represión es algo que es un hecho en México y tristemente sigue sucediendo y comprendo que la gente tenga miedo, entonces sí, es algo muy difícil, pero bueno, se me viene a la mente una frase de un rapero que sigo mucho, que me gusta mucho sus mensajes sociales. No, a ver, ¿cómo era? Era... bueno, algo así como que la represión, o sea, es un símbolo del gobierno, del miedo que le tienen al pueblo, o sea, porque realmente el pueblo junto es más poderoso que el gobierno. Era algo así, se me fue completamente cómo era bien estructurada, pero es algo así. Woz se llama, tiene varios temas sociales, es argentino y tiene habla sobre varios temas sociales de allá, tiene algunos versos sobre la meritocracia y todo ese tipo de temas, se me hace muy, muy interesante, una recomendación. Pues sí, así como dices tú, de que también pienso que sí, pues vaya, pues muchas veces pasa que ni siquiera nosotros como pueblo nos quejamos, pero no estamos o bien informados o nos quejamos o nomás vemos el titular y no tenemos realmente una opinión construida. Yo, por ejemplo, pues les digo, no sé mucho del tema y no me informo ya un poquito más porque pues es mi responsabilidad como ciudadano pues, estar informado y ver qué pasa, ¿no? Pero si no, pues realmente no tendría tanta iniciativa de hacerlo. Pero pues es nuestra responsabilidad como ciudadanos si realmente queremos un cambio, pues meter nuestras manos y hacer algo, ¿no? No nada más quejarnos y dejarnos ahí las palabras al aire. Así fue como iniciaron las revoluciones en un principio, ¿no? Que la gente se quejaba de alguna inconformidad y ya pues de que vieron que funcionó. Según yo fue la Revolución Francesa la primera la que motivó a Estados Unidos, la que nos motivó a nosotros a independizarnos. Y pues sí, depende de nosotros, pero no nada más dejarlo al aire o ahí nada más que se quede comunidad, sino simplemente, sí realmente hacer algo. Sí, concuerdo, o sea, obviamente no vamos a hacer bueno, Dios quiera que no, y no creo que pase, pero una revolución no es necesaria, o sea, a lo mejor un cambio en el sistema sí, pero creo que somos suficientemente, o sea, el mundo está suficientemente civilizado, al menos nosotros, como para no volver a una revolución. Creo que si llegara a estallar sería por temas de gobierno, de que creo que, pues como ya dije, la represión es un tema muy serio, entonces habría que ver si realmente el gobierno podría tomar pacíficamente las manifestaciones de su pueblo, que a fin de cuentas el que toma la orden de la represión a fin de cuentas termina siendo
un cobarde que le tiene miedo a su pueblo, que es el que le dio el poder que tiene, al fin de cuentas es un funcionario público. Y, o sea, creo que si nos interesamos un poco y buscamos un cambio, digo, una manifestación pacífica no hace daño, como ya dije. Entonces, si realmente te inconforma el presidente, pues manifiéstalo no solo con tus amigos y no solo así, sino, pues, digo, al fin de cuentas, como ya dije, son funcionarios públicos. Sí, de hecho ya lo hemos visto aquí que en base a injusticias o inseguridades se están llevando a cabo manifestaciones, en Estados Unidos también se están dando también. Entonces, sí, qué bueno que la gente, muchos sí se están animando a dar la cara o mostrar sus inconformidades ante la situación. Sí, y es algo con lo que yo, por ejemplo, estoy muy, muy de acuerdo con el feminismo, el cómo están logrando un cambio, saliendo a decir, o sea, lo que han vivido, o sea, sus inconformidades y todo eso. A fin de cuentas, por más que el gobierno a lo mejor, bueno, AMLO haga declaraciones, por ejemplo, tristes sobre los feminicidios o ese tipo de cosas, a fin de cuentas ellas están logrando un cambio en la sociedad y que la gente se dé cuenta de los problemas que hay. Entonces creo que podría ir por ahí, darte cuenta de los problemas que hay y pues sí, o sea, la desigualdad social que vivimos en el país y todo este tipo de cosas. Sí, sobre todo ahorita, digo, nos tratamos a veces de vivir en tiempos muy modernos, si lo que quieras, pero pues la realidad es de que, no nada más en México, en todo el mundo, la verdad es de que la balanza está muy desequilibrada. O sea, es increíble cómo muy poca gente tiene tanta riqueza y muchos tienen lo mínimo para sobrevivir o ni siquiera eso. Y pues creo que sí es importante, o sea, no dejarle eso de lado, porque inclusive tus decisiones de día a día, digo, ya como que también, obviamente el voto es importante y todo, pero hasta decisiones de qué vas a consumir o ese tipo de cosas influyen en el contexto social y político que estás viviendo. Entonces, pues sí, ser un poco más consciente del escenario. Es como lo que estábamos platicando en el podcast pasado, Rick, que pues sí, o sea, que ver como que el efecto mariposa que va a tener, ¿no? O sea, a lo mejor una decisión que para ti es insignificante, pero puede afectar al mundo y a la sociedad de muchas maneras. Entonces, aunque sea solamente hacer una pequeña acción o comprar algo, te digo, o cualquier cosa, o decir un comentario que para ti sea insignificante, pues siempre hay que como que pensarlo 2 veces antes de hacerlo y ver qué es realmente todo lo que implica, ¿no? Porque luego, pues sin querer queriendo, vas a terminar dañando a otra gente o causando un impacto negativo, el cual a lo mejor es inconsciente, pero pues que al final de cuentas estás haciendo. Sí, por eso tengan cuidado cuando tuiteen cosas. Sí, y también, o sea, me gustaría añadir que, así como mencionó Emiliano, o sea, en el principio, que la democracia pues no sirve de nada si no la ejercemos. Pues si no vamos a votar, pues no sirve de nada tener una democracia. O sea, también a veces como que a la gente, o sea, creo que esta es una frase que lo oí de Diego Rusarín, pero no estoy seguro, pero creo que sí. O sea, la democracia no se queda en un día, no se queda en el día de las votaciones. O sea, hay que, como ya hemos dicho, hay que estar informados, hay que saber qué está sucediendo. Y pues sí, o sea, al fin de cuentas es una responsabilidad social que sepamos la cantidad de personas analfabetas que existen en el país, la desigualdad social que existe, y no solo preocuparnos por nosotros, sino también por ellos. De hecho, recomiendo esos videos si quieren saber un poco sobre o recordar un poco sobre la historia de México y así. A mí me gustan mucho, de vez en cuando los veo, bueno, hace ya tiempo que no los veía, pero me acuerdo que todavía después de prepa, que era cuando los veíamos con el profe Eric, tuvo una materia de formación de la sociedad mexicana, algo así, que era de historia también, y nos pedía hacer resúmenes de varias épocas. Y es lo que hacía, o sea, veía los videos de Kio que nos enseñó el buen profe Eric, y ya ahí
de ahí sacaba mi información. Están muy buenos, muy enriquecedores. Recomendado. Están bien chidos. El de Gustavo Díaz Ordaz estaba bien como que dramático, algo así. Y la neta es... que el presidente más intolerante afronta una de las épocas más libertarias en México. Está chido la narración. Sí, te quedas así picado que, ¿qué pasó con el próximo presidente? Y es que están cortitos, entonces de que está la información ágil y vas de que a lo conciso, ¿no? Son informaciones son videos de 5 minutos que están muy buenos. Sí, para estudiar esos videos los agarraba y órale, así no los echaba ahí. Bastante bien. Sí, pues bueno, yo como cerrando de mi parte, pues la verdad creo que estuvo bien el podcast. Al principio tengo que admitir que estaba un poco escéptico como que hablar de estos temas cuando Rick me lo propuso, porque dije, no, pues como que no, a lo mejor no es mucho, no se relaciona tanto con lo que normalmente hablamos, pero al final de cuentas, pues es cierto que es importante, como decíamos ahorita, es importante hablar de estos temas, porque es una responsabilidad ciudadana. Y digo, a lo mejor si nos están escuchando de algún otro país o de algún otro estado, espero que vivan en un país donde haya una democracia, pero ya se enteraron del chisme de aquí. Sí, o sea, sí, es una responsabilidad de todos modos, ya sea que estén jóvenes o un poco más grandes, si nos están escuchando. Entonces, pues sí, digo, como les comentábamos al principio, no somos a lo mejor analistas políticos, pero pues creo que a veces hasta es enriquecedor también escuchar la opinión y el punto de vista de tus contemporáneos y de gente que es un poco más llegadera a ti. Obviamente es bueno escuchar a los que saben un poquito más, siempre es bueno, pero pues también, ¿no? Y quedarse con el punto de vista un poco más aterrizado. Pues sí, informarse bastante, informarse bien, ser críticos, tomar en cuenta pues todas las propuestas, salir un poco de nosotros mismos y ver qué le va a beneficiar a toda la sociedad, no nada más a uno mismo. Y también pues ya me gustaría nomás cerrar con una frase que me gusta mucho, que es que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces es muy importante conocer de la historia de México, de cualquier país, historia del mundo. Pudiera parecer tedioso por como nos lo enseñan en la escuela, pero la verdad es de que más allá de si es interesante o no, pues es lo que ha pasado. Y como dice esa frase, ¿no? Vamos a tender a repetirla si no la conocemos. Hay que conocer el contexto de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y pues yo los invito a eso, a que sigan aprendiendo, a que sigan informándose, a que vayan a votar. Y pues sí, ¿ustedes qué onda? También a mí me gustaría añadir algo, que, bueno, no me acuerdo muy bien cómo está el rollo, pero sé que en mi facultad están haciendo una investigación bueno, ya ven que en la independencia y en la revolución prácticamente se nos mencionan una o dos mujeres. Sí. Bueno, según tuvimos una plática de eso y nos están diciendo que porque muchas, en los libros de historia muchas mujeres no las agregaron, ni se tienen totalmente, ni se registró mucho por temas de machismo y demás. Y sé que ahí en mi facultad de Ciencias de Comunicación de la UNL, no sé en sí dónde, pero están realizando una investigación para contar la historia de todas esas mujeres que no se nos contaron en los libros de historia ni que vienen, que fueron mártires de la independencia o la revolución. Así que si pueden echarle un ojo, creo que está interesante. Súper bien. Sí, no sabía. Rick, ¿algo para cerrar? Pues no, yo les dije, realmente me atrevo a decir que de los tres soy el que menos está al tanto del tema, pero... No, igual que lo propuso. Es que es importante nutrirse, Emiliano, es importante salirse de la zona de confort y aprender otras cosas. Pero bueno, volviendo a eso, pues sí, hay que, sobre todo si vas a votar, y si no, pues por un poquito de cultura, estar al tanto de los temas que se están dando en tu país. Y pues nada, es tu responsabilidad como ciudadano. Entonces, pues a darle, escucha lo que el topo tiene que decir hoy, sobre todo si eres de Nuevo León y estás a punto de votar. Pero
pues sí, yo creo que estuvo bien. Sí, pues bueno, ya saben, ahí escuchen el podcast de Fadeaway para sus noticias y comentarios acerca del mundo del básquetbol. También sigan, ¿cómo estás en TikTok y en Instagram? Sí, en TikTok me pueden encontrar como dsports_, ahí me encuentran. Y en Instagram igual, dsports_9 es el Instagram de la cuenta. Si quieren hablar ahí algo de político, lo que sea, me mandan mensaje y ahí platicamos. Aunque sea deportiva, ahí les contesto. Excelente. Ahí ponemos los links en la descripción de abajo para los que quieran seguir a Diego. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos en el podcast de hoy. Estuvo padre porque sé que te gustan estos temas y aparte creo que estuvo bastante enriquecedor pues todo lo que comentaste. Entonces pues gracias y ojalá se arme algún otro podcast en el futuro. Yo puesto cuando quieran. Excelente. Se arma, fíjalo. Pues bueno, entonces esto es todo por hoy y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye, gracias. It's curiosity as to where we are, what we are.